Bueno, queridos amigos, hoy por aquí, por este canal Astroseries TV, voy a abordar un tema de astrología, parecido al astroperfil, pero con unas características totalmente distintas. Los astroperfiles son aquellos videos o algunos programas que he estado realizando por este canal, donde tomo la astrología como una herramienta importantísima para el autoconocimiento y la comprensión de qué estamos hechos, cómo estamos hechos nosotros los seres humanos. Sabiendo y entendiendo que la astrología habla de una ciencia que estudia la influencia de los planetas, de las estrellas, de las energías en el cosmos y su influencia en el ser humano desde el punto de vista de la Tierra, es decir, desde este planeta amoroso, bello y hermoso que tenemos todo como una gran madre que tenemos. Entonces, de acuerdo a la posición donde nosotros nos encontremos, observamos, ¿verdad?, los distintos movimientos de los planetas. Pero los estudiosos, que son los astrónomos, los estudiosos de esas configuraciones, la parte, diríamos, científica técnica, para que nosotros los astrólogos podamos extraer toda esa información, son los astrónomos. Y ellos son los que nos van indicando las conformaciones, configuraciones planetaria, su configuración en general, cómo están conformados, ¿verdad? De qué están hechos ellos, cuál es el ritmo que tiene, y nos mandan a nosotros unas tablas extraordinarias que gracias a esas tablas y los adelantos que hay en este momento, los software, nos permiten que con un solo clic nosotros colocamos nombre, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, lugar de nacimiento, ¡ping! Y sacamos un mapa. Dicho mapa es el que nos sirve a nosotros como una hoja de ruta. Y mientras más preciso sea la hora de nacimiento y los datos, esto nos va a ayudar a poder poner esa carta, que es como una fotografía del momento de nacimiento, es así como esa Polaroid de hace años, que ahora se está poniendo muy de moda otra vez, ese instante, la instantánea, ese es un código que es irrepetible, porque es un código muy, pero muy particular y personal que cada uno de nosotros tiene como nuestras huellas de la mano. Entonces, ese código, como no se queda estático, porque la vida es activa, una vida o un evento, porque puede ser un país, un evento, una vida, y se va llevando por los ciclos permanentes de los diferentes planetas y de los diferentes factores que nosotros analizamos, nos dan o nos van diciendo algunas cosas que son importantes o una información que puede ser importante o relevante a la hora de realizar una interpretación. Porque la verdad es que dice, bueno, los astros hablan y dicen, los astros no dicen nada. Los astros no incluso ni se ponen retrógrados, pero para la visión nuestra sí. Para la visión nuestra sí, porque somos nosotros, los astrólogos o los conocedores del área, quienes observando, ¿verdad? Se analizan esos datos, se analiza la situación, se aplican técnicas y es cuando entonces se traduce esa información, porque dentro de todo, la astrología tiene un lenguaje y un lenguaje importantísimo, que ojalá todo el mundo pudiera hablar el mismo lenguaje desde los niños más pequeños. Evitaríamos muchísimas cosas y nos ayudaría muchísimo a la comprensión del ser humano, así como a finales del siglo antepasado comenzaron a avanzar muchísimo en psicología y en psiquiatría, ¿verdad? Y esas ciencias blandas, incluso la sociología, la psicología, y todas esas ciencias comenzaron como a ser sus pininos. La astrología lleva milenios, milenios, aportando como una herramienta extraordinaria para no tan solo justificar
o comprender los acontecimientos, sino también para orientar, porque de hecho era a los reyes a los que se les orientaba, o a los presidentes, a los mandatarios que se les orientaba ante una toma de decisión. Al principio la astrología no llegaba a las grandes masas porque, bueno, tenía un factor primordial el que cualquier persona que estuviera en lo más alto del poder generaba, y lo que se llama en astrología, la importancia de la cabeza, de la importancia de quién es el que comanda, la importancia del rey o del presidente, que es juicio general. Al ser juicio general, lo que significa que todo lo que suceda, ¿verdad? En sus acciones, sus decisiones, van a influir en el resto. Entonces la astrología tenía una forma de ser o de hacerse para aquel momento, donde los estudiosos eran mucho más estudiosos y cuidaban, porque cualquier error que cometiera el rey, o cualquier error que cometiera el astrólogo cuando le daba recomendaciones al rey, eso significaba que caía en desgracia todo el mundo. De hecho, en Egipto, eh, cuando venían esas riadas terribles que se llevaba a todo el mundo por delante y mataba muchísima gente, y ellos iban construyendo a lo largo y ancho del Nilo aquella civilización tan extraordinaria que hasta hoy en día lo permanece en el tiempo y a pesar de todo, lo que significa es que esos sabios, esos veían el cielo, interpretaban lo que nos estaban diciendo esas estrellas, elevaban o montaban, coordinaban todos esos movimientos y hacían su propia interpretación recomendando. Entonces, por supuesto, evitaban que mucha gente muriera, evitaban, se iban movilizando para poder salvaguardar a la gente, ¿no? Es decir, que la astrología es una herramienta extraordinaria que nos permite no como a manera de adivinación, aunque se pudiera tomar como eso, y por eso el vínculo tan cercano a lo místico e incomprensible de las energías y que la gente entonces termina diciendo, ay, como arte de magia, que es energía y es magia, pero para cerebros un poco o personas como más racionales, no lo entienden y por eso desdeñan tanto de la astrología, porque al no saber de qué se trata, obviamente es más fácil descalificarla, ¿no? Entonces, eso no sirve, eso es invento, eso es brujería, eso va contra Dios y tanta cantidad de tonterías que dicen por allí de la astrología, porque la ignorancia se hace valiente. Se hace valiente para condenar, pero no para preservar. Entonces, mis respetos a mis colegas astrólogos que hacen del día a día, que llevan información o tratan de llevar una información veraz, veraz que está relacionada con la orientación, no tan solo orientación para tomas de decisión, sino orientación de cómo o van tomándole el pulso a la situación en términos generales. Hay una técnica que es muy popular y muy conocida. Yo la llamo la segunda prostituta de la astrología. Aquí está Dafne. La segunda prostituta de la astrología. Y no lo hago de manera despectiva, sino más bien de manera de que se entienda que ha logrado alcanzar una alta popularidad y hay mucha gente que ni siquiera lo sabe, sino que repite, porque bueno, nos hemos convertido en portavoces, ¿verdad? Y en loritos de repetición, es decir, nos hacemos eco de lo que los demás dicen. Entonces ahora es bastante difícil conseguir una persona que simplemente diga feliz cumpleaños. Ahora entendemos para sentirnos un poco más en snob y más actualizado, feliz vuelta al sol, según retorno solar, y ese tipo de palabras, ¿no? Que pareciera de que yo soy exclusivo, pero tú no, porque tú no lo manejas. No es otra cosa, el retorno solar o el cumpleaños es exactamente lo mismo, solo que he visto desde dos maneras. Un cumpleaños feliz se le desea a una persona, ¿verdad? Y es un momento mágico porque
es un momento cuando asume un siguiente año. Y ese siguiente año puede ser favorecedor o no, y va a depender de algunas otras cosas de las que les voy a estar hablando. Pero ese cumpleaños donde todo el mundo celebra, es como que si retomaras energías para el siguiente año. ¿Ok? Entonces, por eso es que se pica la torta, se hacen regalos, etcétera, porque eso es más a nivel familiar. Luego está, como les decía, el retorno solar, feliz vuelta al sol y ese tipo de cosas, que no es otra que el entender que esa influencia del cumpleaños está siendo monitoreada, marcada por lo que llamamos nosotros los astrólogos un tránsito calificado. Cuando comencé este programa les comenté que una carta natal es un código único que tiene cada persona y es una instantánea, una Polaroid. Es como ese clic que hacemos de la posición de los astros en el momento y que nosotros los astrólogos lo levantamos como un mapa de ruta que nos va a permitir observar arquetipos, condiciones, características y diferentes sectores de la persona que estamos observando. Pero al mismo tiempo, sabemos y entendemos que si eso fue una Polaroid, una impresión, como cuando tomamos una foto, la gente se sigue moviendo. Distinto es si hacemos un retrato. O sea, un retrato es otra cosa. Pero una Polaroid significa que lo que nosotros en ese instante estamos tomando, luego retorna a su ritmo constante. Y ese ritmo constante es lo que nosotros entendemos como el movimiento continuo de los planetas. Es decir, el Sol no se paró en el momento en que tú naciste, todo lo contrario, se movió. Al día siguiente ya estaba 1 grado después, la Luna se movió, Mercurio se movió, Júpiter se movió, por lo tanto va generando una configuración. Y entonces la técnica de tránsito es que nosotros colocamos en una carta natal, ¿verdad? Que es esa instantánea, y vamos viendo por qué sectores y qué aspectos o qué contacto está haciendo los diferentes planetas que continuaron allí. Entonces, cada vuelta de sol, es decir, cada retorno del sol a su punto natal, se llama revolución. Es la revolución del sol. Claro, la palabra revolución suena a otra cosa y suena políticamente a rebeldía, a 20.000 cosas. Yo particularmente prefiero decir retorno solar que revolución solar, pero se conoce por ambos nombres, retorno solar o revolución solar, o vuelta al sol, como le dicen por allí, pero no es otra cosa que el momento de ese tránsito calificado. Ese tránsito calificado, que se llama retorno solar, ¿verdad? Al hacer contacto con el sol, va a generar una nueva carta, como si estuvieses naciendo, pero en este caso es el cumpleaños. Genera una nueva carta que combinada no puede generarse, no puede describirse sola, porque no tienes, sola te puede dar una información, pero sin el contexto es muy poco lo que se puede sacar. En cambio, cuando tienes un contexto, que en este caso es la carta natal, entonces allí esto sí complementa una información y sí tiene mucho que decir para el año siguiente. Incluso pudiéramos llegar a ser tan precisos los astrólogos cuando trabajamos con esta técnica, que no tan solo podemos hablar de meses, cada mes, cómo se va a ir desarrollando el año, sino que complementada con una tercera carta, que es la de la luna, pudiéramos hablar de días, fechas y de eventos importantes, tanto positivos como negativos, ¿verdad? O tensos o afortunados, porque hay aspectos que son muy rudos y hay momentos. Entonces, en una revolución lunar, que es la que va acompañada de la carta, porque así como el cumpleaños es al sol, la luna es a la luna natal.
Entonces, esa luna hace contacto con la luna natal una vez al mes y establece una nueva carta. Entonces, yo particularmente las uso las tres, uso otras técnicas que ya veremos a continuación, pero en particular cuando atiendo a una persona, incluso hasta por primera vez, el contexto es la carta natal, es lo principal, es la base para todo, son los cimientos, porque allí sabemos que está la dinámica principal o los fundamentos de la astrología, como lo son los signos, ¿verdad? Que es por donde pasaba el sol en el momento de tu cumpleaños, que está dividido en 12 sectores de 30 grados cada uno, y esos sectores tienen un color, unas características. Luego vemos los planetas, que son los actores, y esos actores son el verbo, son lo que le dan el movimiento. El verbo es movimiento, le da movimiento a esa carta. Luego vemos las casas, que son los escenarios. Y más recientemente, dentro de la astrología, pero no menos importante, los aspectos, es decir, la relación que existe entre ellos. Y esa relación que existe entre ellos nos permite, si la relación es tensa, desafiante o fácil o más fácil o menos fácil, porque toda esa configuración moviéndose es cuando vemos todo actuando de manera en simultáneo. Aquí la energía permanentemente está en movimiento, indistintamente que una persona esté quieta, porque la energía es vibración. Por lo tanto, si estás vivo, estás vibrando. Incluso pudiéramos observar cartas natales de personajes fallecidos, ¿verdad? Que una vez que son tocados o abordados por algún tránsito en particular, salen de nuevo a la palestra informativa o se hacen eco de cualquier actividad que se realice porque trascienden la energía incluso posterior a la muerte, porque los eventos son los eventos. Otro ejemplo es el de los países, que al tomar como base uno u otra fecha, encontramos que cada vez que hay un ciclo planetario, que en este caso sí se toman ciclos planetarios que van más allá del ojo del observador a simple vista, entonces esos ciclos planetarios nos están diciendo, nos están indicando cosas que son muy importantes. Desde el día 28 de este mes se habla de una alineación planetaria de 6 planetas, los cuales hay 2 de ellos que aunque tú te fajes allí desde el 28, a ver si los ves, no los vas a ver. No los vas a ver porque no se observan y los antiguos eran muy sabios, sabían que existían, pero no lo aplicaban, incluso la astrología védica. Entonces, por tanto, era bastante difícil ver lo que son Urano y Neptuno. O sea, te puedes poner unos lentes y tal, pero si no tienes un telescopio, no lo vas a ver. Entonces, la alineación se ve de 4 planetas, aunque estén alineados 6. Esto sucede cada 10 años. Hay mucha más información en las redes y mi programa no va de esto, pero quería resaltarlo porque es un momento importante. ¿Quiénes se ven? Bueno, se ve Mercurio, ¿verdad? Que está cerca del Sol. Se ve Marte, ¿verdad? Se ve Júpiter y Saturno, porque hasta Saturno, el ojo, si está bien si el cielo está bien despejado, ¿verdad? Se logra ver a Saturno. O sea, tampoco es que tú te sientas así, pero imagínense ustedes ahora con la contaminación y con tantas cosas modernas, podemos verlo con un telescopio. Pero el antiguo lo veía hasta Saturno con ojo, simple ojo, y por eso se construyeron los sigurats, que no son otra cosa que unos observatorios para ver el horizonte. Por eso que es muy importante cuando nosotros observamos, porque el ser humano no tiene la capacidad para estar viendo así, sino así. Entonces, mientras más alto, tú ves el horizonte, que la Tierra es redonda. Bueno, algunas otras explicaciones que no vienen al caso para hablar de hoy. Yo quiero hablarles hoy entonces de la revolución solar, retorno solar,
del cumpleañero, que es un cumpleañero con un esquema, ¿verdad? Que nos va a indicar muchísimas cosas, porque es que el 28 de julio, un mes antes de su cumpleaños, eh, fue electo presidente de Venezuela. ¿Ok? De acuerdo a las normas y las leyes venezolanas, que esta gente de la dictadura ha hecho lo que les dio la gana, generalmente las elecciones siempre eran en el mes de diciembre, siempre. Las modificaciones de traje se las hicieron a Venezuela a través de las modificaciones de la Constitución y a gusto de consumidor, es decir, un traje hecho a la medida para Chávez y para Maduro, para ellos decidir en qué momento hacen elecciones, ¿no? Siempre buscando el mejor momento para ellos, ¿no? Para generar todo lo que hasta el momento han generado, ¿no? Y la primera vez que se cambió de diciembre al mes de agosto, octubre, fue cuando Chávez, porque efectivamente Chávez no llegaba a octubre, no llegaba a diciembre, como en efecto sucedió. Él muere en diciembre, muere en Cuba y estaba muy mal, pero antes de eso se hicieron unas elecciones donde ganó este Capriles, pero que definitivamente Chávez, me imagino que se hizo el loco, amenazó como siempre, porque eso es lo que ellos hacen, amenazó, y bueno, no teníamos las actas, etcétera, y bueno, pasó ese evento, pero no hay que olvidarlo, que ya lo que está sucediendo lo vivimos en algún momento, sobre todo las personas que somos más mayores, pues en este caso. O sea, que vivimos ese proceso, ese dolor, ese duelo de sabernos que habíamos ganado y que no habíamos podido cobrar. Pero la culpa no es de Capriles, como muchos indican, sino de la situación o de las circunstancias porque no estábamos tan organizados como sí estamos ahora y al mando de una estratega libertadora como lo es María Corina. Entonces, en todo esto, lo que quiero hablarles es que ya nosotros vivimos. Se asumía, y siempre se asumía, para enero. Entonces, octubre se gana las elecciones, Chávez no llega a diciembre, muere en diciembre, queda un presidente, que en este caso fue Maduro, hasta marzo, y en marzo no asumió la presidencia Chávez porque no podía asumir. Es más, después del 5-8 de noviembre, que fue cuando se montó en ese avión, más nunca se supo de él. O sea, esa fue la última salida pública que él tuvo, no habló, se decía que sí, que no, hicieron montaje y todo, pero a partir de ese momento él murió. Él murió en la operación que creo que fue el 7 o el 8 de diciembre de ese año. Bueno, total de la historia es que ahora Maduro llama a unas elecciones, ya ha habido otras elecciones, siempre con el fraude, pero en estas elecciones, el 28 de julio, dando margen de 6 meses, ¿verdad?, para asumir la presidencia. Y en ese tiempo es en el cual estamos en este momento. El presidente electo, ¿verdad? No es que tenemos dos presidentes, pudiéramos decir, porque Maduro es totalmente y absolutamente ilegítimo, pero profundizando un poco, estamos hablando de que Maduro, ¿verdad?, ejerce de manera arbitraria, ilegal, usurpando el poder desde que, de origen, es decir, desde que Chávez gana aquellas elecciones, entre comillas, y él asume. O sea, que estamos hablando de que él ya de origen nunca ha sido electo. No sé si me explico, nunca ha sido electo y sino como una sucesión, como cuando como que si estuviésemos en una monarquía, ¿no? Le sucede y no pasa nada, pero aquí no somos monarquía, aquí estamos supuestamente en una democracia secuestrada en este momento por una dictadura. Entonces, Edmundo, ¿verdad? Es el legítimo, verdadero presidente de Venezuela. Y su carta astral
está generando una influencia porque estamos entonces encontrándonos el bien y el mal nuevamente activos. La verdad de un lado, que ya es reconocida a nivel mundial, y esto que quieren hacer estas patrañas y todas estas cosas que están haciendo. Entonces yo quiero, gracias a Pablo Piñero, un profesor de astrología, ingeniero, un empresario que vive actualmente en Chile y que da unos cursos extraordinarios de astrología que se los recomiendo a todos, Pablo Piñero. Cuando me vio que yo hice el astroperfil, ya yo lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir porque los créditos son los créditos. Cuando hice el astroperfil de Edmundo, que le decía, yo no conozco qué bueno sería conocer la fecha y la hora exacta de Edmundo para poder hablar con toda la propiedad. Él, a través de una técnica que se aplica a la trutina de Hermes y algunos atacires que están relacionados, pues, son relojes que se aplican al éxito y a todas estas cosas, bueno, él llegó a una hora que nos va a marcar. Entonces yo voy a mostrar la carta astral de él, pero con una técnica que es de la que he hablado hasta el momento, la técnica de la revolución o retorno solar. Y lo voy a complementar con el retorno lunar, y a través de eso voy a darle algunas indicaciones que pueden ser importantes, conocimiento, porque ojalá pudiera tenerlo yo frente a mí y darle las recomendaciones que sean válidas, porque incluso en una carta astral se ven cosas muy, pero muy íntimas y personales, pero hay recomendaciones que se pueden hacer a términos generales. Entonces yo les voy a compartir la carta de Edmundo González Urrutia, nuestro presidente, y hay que comenzar a llamarlo como es nuestro presidente o el presidente electo, ¿verdad? Y ya los países deberían comenzar a reconocerlo, no como aquello que dijo Lula, no reconozco ni a la oposición ni a Maduro porque no he visto los datos, porque no han visto. O sea, estos datos están todos completos. Así que vamos a ver. Entonces, de acuerdo al trabajo que hizo eh, Pablo Piñero, el Sol se encuentra a los 6 grados del signo de Virgo, porque su hora de nacimiento, el 29 de agosto de 1949, fue a las 14:11:50 en La Victoria, en Venezuela, entonces en el estado de Aragua. Entonces encontramos que un Sol está prácticamente en cúspide entre la casa 9, entre la 8 y la 9, ¿ok? Esto le da mucha importancia a todo lo relacionado con el extranjero, pero de manera superior, como un maestro. Y él viene, como les decía yo en aquel momento, como diplomático. Este Sol está en conjunto a Saturno. Nosotros los astrólogos hablamos muchas cosas de Saturno porque, bueno, es el maléfico mayor, llamaban así los antiguos, pero es que el maléfico también tiene su cosa como todo, así como Júpiter es el expansivo y también tiene sus cositas que nos pone a trabajar. El Saturno también tiene su parte buena, por lo menos nos da estructura, nos da seguridad, es el que nos contiene. Incluso, imagínense ustedes una persona sin columna vertebral. O sea, realmente no existiría, o una persona sin dientes. Y bueno, justamente Saturno habla de dientes, Saturno habla de piel, Saturno habla de columna, habla de los huesos que nos mantienen. Es decir, hay características de las energías planetarias que son importantes. Entonces, no todo es malo o bueno, sino que hay cosas que se le deben extraer. Entonces, ya encontramos que un Saturno conjunto al Sol le está dando una estructura. A lo mejor sí es cierto que le da más tranquilidad o una capacidad para racionalizar mucho más, o una persona más callada, más reservada, muy trabajadora. Es decir, les da unas características que pueden ser miles varias, ¿no? Aquí encontramos Mercurio, tanto a Mercurio, Venus y a Neptuno en el signo de Libra, y Mercurio, aunque 10 grados, pero bueno, está bastante cercana de Venus, pero Venus y Neptuno sí están en conjunción en el signo de Libra. Esto lo hace ser una persona que busca la equidad, la justicia y
se ayuda de cuanta herramienta existe para llevarse bien con todo lo que necesita estar bien. Es decir, es una persona de paz o pacifista, necesariamente. ¿Ok? O sea que estamos hablando de una persona que tiene unas características como eso. Una luna en el signo de Escorpio, que ya sabemos que una luna en Escorpio es bastante intensa, ¿verdad? Es intensa sobre todos los grupos y a nivel público y determinante. Y yo diría que esa luna, gracias a esa luna, él se debe cuidar muchísimo. Tiene un Júpiter en Capricornio, en la casa 1, y Marte en Cáncer, que ya sabemos que por eso es que él se ve como un osito cariñoso, porque la fuerza de Marte nos habla, hemos visto muchos personajes con Marte en Leo que son fuertes, aguerridos, y se quieren comer todo. Aquí Marte en Cáncer es un poquito, bueno, imagínense un fuego en agua, ¿verdad? Que puede generar dos efectos, hervir el agua, tanto fuego en agua puede hervir el agua, o simplemente el agua apagar el fuego. Aquí hay como una combinación de ambas cosas, donde también incluso está Urano en Cáncer, que habla de toda una generación que buscaba o pretendía generar mucho contacto con Venezuela, pero sobre todo contacto de equilibrio o de cambios muy importantes. Y eso es lo que justamente a través de los votos ha logrado María Corina, esta dupla de María Corina con Edmundo. Si nosotros pensamos que efectivamente Edmundo González Urrutia, el presidente, estuvo en Caracas, ¿verdad? No sabemos dónde, porque está a resguardo y está en Caracas. Su revolución solar, ¿verdad? Pone el sol, que es, como les decía, es el lugar o el punto focal de lo que se llama este tránsito calificado, lo coloca en la casa 7. La casa 7 con Venus y con Mercurio, es decir, el sol escoltado. Mercurio está en la 6, pero efectivamente tiene mucho que dar para la información de la casa 7. La casa es el escenario y este es el escenario de los socios del público. Entonces, públicamente él está marcado, se ve, se logra, se ve. Tiene una luna en Cáncer en la casa 5, tiene a Júpiter, atención, Júpiter y Marte en la casa 4, que a mí no me da que esto sea para nada mudanza, me da que la justicia se hace en casa. Es decir, que él logra conectar con el extranjero, Júpiter, con incluso influencias importantes en el extranjero, se hace justicia y hay que esperar los momentos afortunados para ello. ¿Dónde están los cambios bruscos o en la mente, pero aquí representado por la casa 3, donde hay muchas personas que están apoyando a Edmundo González? Yo creo que todos los millones de personas que votaron y los que estamos fuera estamos pendientes de proteger a Edmundo. ¿Por qué lo protegemos? Porque Plutón efectivamente habla en la casa 12 de enemigos poderosísimos, malvadísimos, pero eso no hace falta ser astrólogo para que nosotros lo sepamos. Este Plutón está en la casa 12 retrógrado y lo que nos indica que puede ser un año donde el riesgo de vida, ¿verdad? Sea permanente. Hay momentos específicos donde va a ser más fuerte, pero durante todo el año va a estar esos enemigos poderosísimos allí. Tenemos un Saturno y Neptuno en la casa 1, lo que significa que, bueno, puede estar más lento, debe cuidarse mucho y hay una oposición muy marcada entre Neptuno y Venus, la razón y lo que siente, que ya vimos en su carta que estos dos planetas están juntos en Libra. Es decir, que él tiene que hacer un esfuerzo por mantener el equilibrio y no dejarse llevar por la pasión o por arrebatos, ¿no? O sea, está haciendo un gran esfuerzo, pero su desempeño se va a ver muy positivo y va a estar muy positivo.
Entonces, si nosotros comenzamos a hablar desde su cumpleaños, podemos entender que durante este primer trimestre del cumpleaños, imaginémonos hasta diciembre, ¿verdad? Va a ser un año muy movido. Y también no hace falta que seamos astrólogos para saberlo, ¿no? Entonces tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluso enero, que es para el momento, por las leyes venezolanas, cuando debería asumir la presidencia, van a estar muy movidos, incluso con mucha tensión, ¿ok? Yo particularmente veo que sobre todo después de diciembre, que es un mes muy crucial, noviembre y diciembre son meses, pero donde vienen a exprimir absolutamente toda esa energía y toda la acción desde el extranjero con un gran trígono de tierra que lleva todo esto a materializar la opción de que el presidente electo asuma. Ya veremos a través de otras cartas y sobre todo las cartas relacionadas con la astrología mundial, esta es astrología mundial para observar esto de lo que les estoy hablando. Pero de acuerdo a esta revolución solar, este retorno solar, el mes quinto después de del cumpleaños es el mes donde hay un logro público y notorio, donde las masas, ¿verdad?, van a estar alineadas, donde hay una información. Esto no significa que no haya, para llegar a ese momento, dificultades a las que se tenga que enfrentar Edmundo González Urrutia, nuestro presidente electo de Venezuela. ¿Ok? Estas energías de su carta natal, ¿verdad? Como les decía, es o comienzan a ser juicio general para Venezuela. Y encontramos que para juicio general, estructura de trabajo, trabajo a nivel de mantener el equilibrio, salida artística por las relaciones públicas, mucho trabajo o una remodelación absoluta de lo que significa el trabajo cotidiano, con ingresos no tan solo de factores extranjeros o de dinero extranjero, porque Venezuela tiene bastante, y ese Plutón allí sería como esa parte, sino que Urano en casa 6 nos indica que tendríamos que modernizarnos y estamos hablando a todos los estratos de la vida pública. Los servicios públicos tendrían que ser modificados, ¿no? Con su carta solar del cumpleaños, observamos que después del quinto mes, que repito, desde el cumpleaños hasta el quinto mes, vemos bastante movimiento y tiene como unos bajos y unos altos. Hay personas que toman el recorrido del sol y otras personas que toman el recorrido del ascendente, ¿ok? Cualquiera de las dos nos da exactamente el mismo resultado. A diferencia de que si lo tomamos con el recorrido del sol, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, para el sexto mes se fortalecen los peligros o las dificultades que ya de antemano están activas durante todo el año. Es decir, Jacqueline, ¿qué crees tú? ¿Que asume González Urrutia? Sí. Ajá. ¿Y que asumen y lo dejan quieto? No. ¿Que puede haber riesgo? Sí. ¿Entiendes? O sea, puede ser que ellos dejen, ¿verdad? Que González Urrutia, nuestro presidente, se monte. Pero una vez que esté dentro del gobierno y en las primeras de cambio, deben hacerse muchos ajustes para evitar nuevos, o sea, es que ellos tienen generalmente plastilina, dibujo libre, canto o movimientos o bailes de los que ellos les prefieren. Entonces, hay gente que se pone cómica y bueno, puede haber muchos comiquitas por allí. Esto en este caso. Pero aparte de esto,
esta carta, como técnica de revolución solar que les traje, nos habla, como les decía antes, de poder mostrarles, ¿verdad? Ese instante de ese tránsito calificado. Pero imaginemos que él, y lo hago como prueba, imagine que él no haya pasado el cumpleaños en Caracas, sino en Madrid. Entonces, ¿en Madrid qué tenía? Bueno, Madrid tiene el sol en la quinta, contacto a lo mejor con su hija, cambios a través de las conexiones con el extranjero, mucha salida pública, cambios en su personalidad y, bueno, concentración de dinero. ¿Ven cómo la carta cambió? Porque por eso es que nosotros los astrólogos recomendamos haciendo astrocartografía o astromapping, como lo llaman por allí, pero realmente es astrocartografía, ¿verdad? Es colocar los datos de la persona en un mapa para que nos indique cuál es el mejor sector o el mejor lugar para hacer, bien sea porque queden angulares o por azimut, quede beneficioso para la persona. Por eso es que la revolución solar es un trabajo. Y es un trabajo que merece todo el respeto como una lectura de una carta, como cuando tú vas al médico a hacerte una revisión odontológica, ¿no? Pero esta es una carta hipotética porque ya pasó el cumpleaños, que lo que nos dice la carta es que la revolución, desde donde nuestra energía está consciente para actuar durante el año. Y eso, ¿cómo asumimos esos planetas o esa configuración? Porque realmente cambiamos la latitud y la longitud, pero los planetas quedan, es decir, lo que vas a vivir de acuerdo a la relación que mantienen ellos entre sí. En este caso vamos a observar la que está vigente. Aquí hay una cuadratura entre Júpiter y Marte, ¿verdad? Con Venus. Aquí hay una cuadratura entre Sol y medio cielo. Aquí hay una oposición entre Mercurio, perdón, Venus y Neptuno. Es decir, la configuración tanto en aspecto como la relación entre los planetas no varía o varía muy poco. Es decir, lo que ha de vivirse se vive. Pero ¿dónde están los cambios? La forma de asumirlo. Entonces, si a mí me hubiesen dicho, le hubiese dicho, mira, vamos a dejar este Plutón fuera de la casa 12, ¿verdad? Para que no generara tanto conflicto, tantos problemas o tanto cuidado. Pero bueno, efectivamente no se pudo porque me imagino que, bueno, no tiene astrólogo de cabecera. Aquí encontramos entonces esta carta si estuviese en Madrid, pero yo me fui a cada uno de los continentes. Esta es si lo vemos en Miami. En Miami el Sol y Mercurio quedan en la casa 7. Plutón es más angular hacia el ascendente. Esta carta en Miami pudo haber sido mucho más fuerte, más determinante y mucho más peligrosa, ¿ok? Porque Venus, que representa lo femenino, estaría en lo 8. Y en la casa 5 todo lo que es la justicia. Urano, sí, en casa 4 que nos habla probablemente de una mudanza. Pero esto es en Miami. Yo les puse varios sitios. Aquí puse en Santiago de Chile. Se me ocurrió que podíamos ver en Chile y entonces aquí queda Plutón angular en la 12, igual sigue corriendo muchos riesgos y peligros porque no ha entrado en la 12, está en la cúspide. Y esto habla de que el planeta cuando está entrando tanto en un signo como en una casa, es que tiene toda la fuerza. Cuando está en los grados 29 está como debilitado, que no es tanto así, pero bueno, está como más débil, pero cuando está en primer grado, está cúspide y angular, es mucho más fuerte y es parte de lo que enseñamos en astrología. Para los que se quieran formar, voy a comenzar grupos de algunas clases, más 34-652-482701 para las personas que estén interesadas. Pero entonces me fui a Etiopía, África, por allá, cercano al río. Y en Begui, en Etiopía, si él hubiese cumplido año allí, el sol le cae en la casa 3
y ya no es, imagínense esta carta tan peligrosa, con Urano en casa 12 y Plutón en casa 8. Bueno, esto definitivamente le iba a causar el finiquito, a lo mejor un proceso muy profundo de transformación. Yo aquí hice experimento con todos los continentes. Aquí lo puse en Pekín, en China. Ah, pero ¿qué hacemos con Pekín? Bueno, mira, en Pekín la carta le hubiese quedado con el sol angular en la casa uno, siendo él el dueño de su destino, de su barco, de su navío y de todas las cosas, con un Mercurio en la casa 12, generando problemas con la comunicación, porque ya Mercurio al mismo tiempo, al estar en el signo de Leo, está bastante debilitado y es el regente de ese sol. Y con una Venus también allí, aquí no veía mayores procesos, a lo mejor una relevancia importante. Solamente estoy mostrando todo esto para que ustedes se den cuenta de que la carta, los planetas, todo sigue exactamente igual. Lo que varía, como les dije, es el cambio que hay entre una energía y otra, sobre todo por los escenarios. Aquí, por ejemplo, se los puse en Australia, en Canberra. En Canberra encontramos que el Sol estaría en la 12 con Venus, Urano en la 8, que es más peligroso que un mono con hojilla, y con Saturno y Neptuno en la casa 6, generando bastante o muchas dificultades de salud, porque esta persona con reclusiones y ese tipo de cosas, una luna bastante activa, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí como vemos, tenemos Pekín, Canberra, Begui, Santiago de Chile, para poner el sur de América, Miami, para poner el norte de América, Madrid, para poner el continente europeo como referencia, y efectivamente la carta. Entonces, él no va a vivir donde estuvo, él va a vivir donde estuvo, es decir, la latitud y la longitud de Caracas, Venezuela, es lo que él va a vivir porque allí se estableció el sistema de casa. Los otros, que es como un experimento, a lo mejor, y es el trabajo que hacemos los astrólogos, para observar qué cosas podemos mejorar. Luego aquí, dentro de una revolución solar, podemos aplicar gemoastrología o astrogemas, podemos aplicar direcciones, podemos dar y brindar un sinfín de recomendaciones. Mi recomendación particular para el presidente electo de Venezuela es, como dicen allí, paciencia y resistencia, porque esto va de paciencia, de resistir, de estrategia y de cuidarse muchísimo, ¿verdad? De hacer ese Plutón un aliado. Un Plutón aliado significa ser muy misterioso. Él tiene esa luna en Escorpio natural y yo me imagino que esa intuición la debe tener esa cerrada para sospechar o para algo que no le huela bien, como Virgo que es, no clasifica. Y nos clasifica, no pasa por ese filtro. Así que a tener paciencia. Y entonces les quiero mostrar el retorno de la luna, que como les dije, es una carta que habla de de la configuración. Y aquí hablamos que la que está vigente hasta el 8 de septiembre es la del retorno del 12 de agosto. A partir del 12 de agosto, la luna, que es la que representa esto y que dura 28 días este recorrido, tiene un buen contacto con las estructuras, sobre todo las estructuras saturninas, las que hacen las leyes, las que tienen peso, ¿ok? Las consistentes, no el TCJ, por ahí no va. O si es el TCJ, pero el TCJ no de la dictadura, sino un TCJ normal. Y fíjense ustedes que ayer se pronunció el TCJ normal diciendo que efectivamente el que había ganado las elecciones es el presidente Edmundo González Urrutia. Y al mismo tiempo tiene un contacto muy difícil con el Sol, con lo cual lo que significa, entre otras cosas, es que necesita preservar su vida
guardarse, como les decía, esta luna en intuición está generando, y como ya está llegando al final, porque le quedan apenas unos 8 días para que esta luna vuelva a hacer contacto, estamos con todo lo que ha superado el mundo desde este retorno de luna y que va nuevamente, porque comenzó en una zona bastante visible y va hacia una zona bastante visible. Y la que está vigente o que entra vigente a partir del día 8 de septiembre, el retorno lunar, donde encontramos una luna en casa 6. Una luna en casa 6 está debatiéndose, está sacrificada, está generando potencia, pero como él tiene esa luna en Escorpio, esta luna le da bastante resistencia. No está dando lo mejor de sí esa luna, más sin embargo, a pesar de hacer tensión con Mercurio y con el medio cielo, también es cierto que tanto Mercurio, los escritos, el hablar, genere. Puede estar un poco encerradito desde su casa, pero los enemigos están al acecho porque hay una oposición. El pueblo está contigo, Edmundo, y eso es lo que quería compartirle a todos ustedes. Para mí, ya en otro momento voy a hacer el de juicio general de nuestro presidente, porque hay aires de cambio, todo indica que las cosas, a pesar de que se ven ahora como difíciles y después de este mega apagón que estaba programado, y bueno, hay técnicas de astrología mundial que otros colegas han estado hablando, donde se ve clarito, no es el primero de esta temporada, no será el último, y todos deben estar precavidos. Y sobre todo nuestro presidente Edmundo González debe estar preservado, cuidado, protegido, porque se ha convertido entonces en nuestra salvación. Así que no, ni lo toquen. Muchas oraciones, mucha protección, y el que se mantenga con resistencia, que el equipo gana, como dicen por allí. Muchísimas gracias a todos. Si están interesados, como les digo, en consultas predictivas, donde no tan solo aplico estas técnicas, sino otras más, consultas, tarot, astrología, cursos, talleres, las astrotazas, todos los productos que tengo, más 34 652 48 2701. Muchísimas gracias.